Buen día, compañeros. Hoy abordaremos el proceso lector y sus niveles. Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector, en el cual se realizan procesos de comprensión interactiva que facilitan al lector construir una idea o ideas, apoyado de sus conocimientos previos y la cultura en la cual se desenvuelve. Según Isabel Solé, el proceso lector tiene 3 momentos. Antes consiste en realizar inferencias a partir del título del texto o imágenes. Durante es la lectura del texto acompañada de preguntas orientadoras por parte del docente. Después es el proceso de diálogo sobre el contenido del texto en el que se abordan los niveles de lectura. En el proceso de construcción de significado desde los lineamientos curriculares se tienen en cuenta los 3 niveles de lectura. El primero, nivel literal, aborda lo que dice directamente el texto, usando preguntas como ¿qué dice el texto? ¿Cómo localizar información en el texto? ¿Cómo resumo la información del texto? En cuenta elementos como literalidad transcriptiva. Hace referencia al reconocimiento de palabras y frases con su correspondiente significado. Aquí interviene la conciencia fonológica. La literalidad desde la paráfrasis. Se trata de resumir o contar ideas principales de lo leído. En este sentido, en el nivel literal pueden desarrollarse en algunas acciones para avanzar en la comprensión de textos narrativos así. Desde la literalidad transcriptiva, algunas acciones que se pueden tener en cuenta son identificación de oraciones, párrafos, sentido del texto a partir de la información presentada. Desde la literalidad desde la paráfrasis, resúmenes de acciones principales, identificación de la estructura del texto, inicio, nudo, desenlace. Asimismo, el nivel literal en el texto descriptivo explicativo, desde la literalidad transcriptiva, algunas acciones que se pueden tener en cuenta son cualidades presentadas, identificación de propiedades y similitudes, descripciones de lugares, objetos, seres vivos y fenómenos naturales. Desde la literalidad de la paráfrasis, algunas acciones que se pueden tener en cuenta son qué es, cómo se hace, qué sucedió o sucederá. Verificación de aspectos tratados sobre lo escrito, cómo es, cómo sucedió, cómo se reconoce, cuándo sucedió o sucederá. Igualmente, en el texto informativo, el nivel literal se aborda a partir de literalidad transcriptiva, reconocimiento de la información presentada a partir del que pasó, pasará o pasa, identificación del suceso o hecho por informar a partir de qué, quién o quiénes, cuándo, dónde. Literalidad desde la paráfrasis. Uso de fichas de resumen donde se compile la localización de la información, el suceso y un resumen del texto informativo. Síntesis del suceso con los diferentes elementos que hacen parte del suceso en el texto leído, respondiendo a la pregunta ¿qué sucedió? En segundo lugar, los lineamientos curriculares conciben el nivel inferencial como toda aquella información que no está presente directamente en el texto y obliga al lector a interactuar con lo que conoce y deduce de acuerdo a los hechos que suceden previamente. En este sentido, algunas acciones para avanzar en el nivel inferencial teniendo en cuenta los textos narrativos son anticipar resoluciones de acciones o enseñanzas, identificación de personajes a partir de sus cualidades, protagonistas o antagonistas, asignación de clasificación de textos a partir de la experiencia, fábula, parábola, crónica. Asimismo, en los textos descriptivos explicativos, algunas acciones que abordan el nivel inferencial son: a partir de la estructura y distribución del texto, identifica la intención de cada una de sus partes. Infiere posibles cambios en el texto como el título, posibles gráficas, información que no aparece. En los textos informativos, algunas acciones que abordan el nivel inferencial son: se anticipa el contenido desde el reconocimiento de elementos paratextuales como fotografías, tamaño de fuentes, colores, entre otros elementos.
se infieren puntos de vista en la información presentada, infiriendo las posibles fuentes de los sucesos. Finalmente, los lineamientos curriculares consideran el nivel de lectura crítico intertextual como la capacidad de opinar, argumentar, interactuar con el autor y el texto, emitiendo un juicio crítico respecto de lo que lee, evaluando o dudando de la situación descrita. Algunas acciones facilitadoras del nivel crítico en los textos narrativos, explicativos, descriptivos e informativos son: opinión sobre el posible uso de la información en contextos propios o cercanos, toma de posición frente a las acciones de los personajes y relación con el contexto del lector.